Cuando gustes, doctor. Muchas gracias, muy gentil, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero gusto acompañarles esta mañana. Le agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral, principalmente a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, igualmente al magistrado Felipe Lamata Pizaña, que siempre le pone mucho cariño y mucho interés a estos cursos de alta especialidad para todos ustedes. Insisto que me da mucho gusto saludarles esta mañana, verles, ya se me hacen muy familiares, ver nombres y rostros ya conocidos de otros cursos. Por eso desde aquí un afectuoso saludo a todos aquellos que han iniciado sus cámaras. Me da mucho gusto saludarte, Raúl, ¿cómo estás? Armando, igualmente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lili, ¿cómo estás? Ale Romero, muy buenos días. José Ángel, Joen, Azair, ¿cómo estás? ¿Quién más veo por acá? Adolfo, Ana Sofía, Néstor, también muy buenos días. Espero que se encuentren todos bien. Elizabeth, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a platicar. Bueno, tenemos 2 jornadas para hablar sobre el modelo de comunicación política mexicano, ¿no? Es decir, el chisme electoral, ¿no? Cómo se manejan las campañas electorales, cuál ha sido la evolución legislativa que ha tenido las distintas normas en épocas muy claras de cómo se llevaban a cabo cómo se solicitaba el apoyo de las personas para el efecto del voto. Y bueno, como hemos ido transitando a distintos modelos, trataremos de hacer algunas reflexiones, plantear algunos casos de cómo lo ha resuelto el Tribunal Electoral y sobre todo cuáles son los retos que enfrentamos en este, pues no sé si llamarlo modelo, porque no me parece que sea un modelo, ¿no? En su acepción más clara de la palabra. Pero cuáles son los retos que enfrentamos hoy en día cuando podemos establecer que este es como el punto cero, el arranque, ¿no? El arranque de unas nuevas tecnologías, de campañas que se hacen en redes sociales y que van rompiendo con estos esquemas tradicionales de la comunicación política y donde principalmente los partidos políticos hacían una inversión muy, muy fuerte en tiempo, en dinero, para intentar ganar las elecciones a través de conseguir más adeptos, de ampliar su base electoral y que esto pudiera resultarles, digamos, positivo para obtener el voto y en su oportunidad, pues tal vez ganar las elecciones. Así que bueno, pues sin mayores preámbulos iniciamos, solamente recordarles, por favor, que si tienen alguna actividad preponderante que atender, les suplico que apaguen su cámara, ya sea atiendan el teléfono a sus jefes o alguna junta, e inmediatamente, por favor, en cuanto tengan ustedes la oportunidad, se reincorporen a la actividad, toda vez que como se podrán imaginar, ver que una persona está hablando, está discutiendo por ahí, pues a veces nos llega a distraer un poco a todos en el hilo de la charla. Y sobre todo que es un buen reto tratar de mantener la atención de ustedes durante 2 horas vía pues la señal, ¿no? Por internet, pues a veces también es un poco complicado. Recordarles también que es muy importante su participación, la retroalimentación es básica, porque así, más allá de conocernos como compañeros en este foro, pues también tenemos la oportunidad de escuchar voces de expertos o de casos que han tenido ustedes en sus trincheras y cómo los han resuelto, o cómo ven quienes, por ejemplo, han asesorado campañas de partidos políticos, cómo ven estos retos. Entonces, me parece que es muy importante que exista la retroalimentación para poder tener una visión muchísimo más integral del fenómeno que vamos a analizar. Bueno, pues ahora sí, digamos que iniciamos nuestra charla. Primero que nada, habría que entender algunos conceptos muy claros para tratar de generar una aproximación y entender un poco este fenómeno. Primero que nada, recordarles que la democracia no solamente son elecciones. Eso creo que ya lo tenemos todo muy claro. Las elecciones son una pequeña partecita de este modelo de vida. Vivir en democracia
o con el estilo de la democracia implica la aspiración legítima que todos tenemos a un estilo determinado de vida. Y ese estilo determinado de vida, pues es compatible con nuestra comunidad. Es un estilo de vida al que todos quisiéramos llegar. Si alguien me preguntara cuál es el estilo de vida que ya perdí y que quisiera recuperar, ni siquiera mejorar, que quisiera recuperar, pues es uno en el que, por ejemplo, hoy que soy padre de 3 hijas, de 3 mujeres, pues me encantaría que en el 2030, tal vez, 2024, pues puedan transitar libremente por las calles, tomar un transporte público, que nadie vaya a atreverse a violarlas en un baño de un restaurante o un antro de moda, que puedan tomar ese transporte público, que no sean acosadas en el trabajo o en el taxi, en el Uber, ¿no? La verdad es que esa parte de la tranquilidad, de ese estilo de vida, pues yo siento que lo he perdido y me encantaría tener la plena tranquilidad de que pueden regresar con bien a casa todos los días y poder desarrollarse en plenitud en las actividades que ellas desempeñan. Bueno, ese es el estilo de vida o parte del estilo de vida al que me gustaría arribar, con el que sueño. Y para eso, pues me esfuerzo todos los días, como dando clases y muchas otras actividades más que desempeño. Lo cierto es que las elecciones constituyen ese mecanismo mediante el cual un ciudadano común y corriente como nosotros puede ejercer el poder que nosotros le estamos delegando, ¿no? Esta famosa frase de la soberanía popular, que la fuerza, la voluntad, la posibilidad de transformar historias y realidades y cambiar gobiernos reside de manera originaria en el pueblo, pues quisiera creérmela, ¿no? Que así es el tema. Me encantaría ver que hay una sociedad unida en torno a ciertos ideales, ciertos valores y ciertos principios, pero pues tristemente veo que cada vez estamos más clasificados y más separados, y por lo tanto pues no me queda muy claro cuáles sean los ideales de Adolfo, por ejemplo, de Ana Sofía, ¿no? No sé si somos compatibles con los temas. Y la única manera de saber eso, pues es platicarlos, ¿no? Primero en el fuero interno para saber qué es lo que quiero, o simplemente soy digamos, formo parte de la horda de los Walking Deads que se van moviendo de un lado al otro, pero que no importa si estoy o no estoy. No soy lo suficientemente capaz como para tomar decisiones e influir también en el grupo, ¿no? Impulsar temas de grupo, o simplemente dejo moverme un poco por la oleada y pues saber qué pasa, ¿no? Pues bueno, esa parte a veces tan intrascendente, pues también tiene cierta relevancia, ¿no? En el apoyo de otros grupos o de otros intereses o apoyo de ciertas ideologías. Así que bueno, si entendemos la democracia desde este punto de vista, como un estilo de vida al que todos de manera legítima queremos aspirar y que es común a nuestra sociedad, entonces entenderemos que lo que está en juego no es que un ciudadano llegue al gobierno, no es que un partido político siga conservando su registro o manteniendo, digamos, una coalición electoral para ver si quita de la casa presidencial o del gobierno a tal o cual partido, ¿no? Sino que debe haber algo más de fondo y que esa sociedad deberíamos de exigir. Fíjense que algo que caracteriza a los gobiernos autoritarios, fíjense bien, en buena medida es un ingrediente ciudadano. El ingrediente ciudadano es un alejamiento de los asuntos políticos o los asuntos públicos, ¿no? Es un rechazo constante, permanente, no solamente es un alejamiento, sino es un abandono de lo público. Y eso, pues, es una especie de caldo de cultivo perfecto para que, digamos, ese vacío de poder que deja la ciudadanía sea cooptado fácilmente por pues quien sí quiere ejercer ese poder, que puede ser desde el gobierno, el ejército, la delincuencia, los empresarios o quien tenga la intención de ejercer ese poder por parte de la ciudadanía.
Muy bien, bueno, pues ese es el primer punto que quisiera que quedara muy claro. El segundo punto es que tradicionalmente los partidos políticos y los candidatos han visto en los medios de comunicación tradicionales no solamente la manera de acercar sus propuestas de campaña a los ciudadanos, sino que también es un mecanismo de control de las ideas de los ciudadanos. Es decir, a través de estos medios masivos de televisión, radio y televisión, pues también se puede redirigir la ideología y el pensamiento de las personas, ¿no? Si el único canal que nosotros vemos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, pues ni siquiera había control remoto, ¿no? Uno hacía la función del control remoto. Lo mandaban a uno a cambiarle el canal a la televisión de los 3 canales, si acaso que había, y te tenías que chutar el programa que estaba, o sea, no había posibilidad de como que escogieras algún programa de los hoy 50, 60 canales que nos ofrece tanto televisión abierta como cerrada. Luego entonces, este mecanismo tradicional, ¿no? Fue, digamos, tuvo, digamos, como esta esencia de formar parte o empezar a formar parte de esto que mal llamamos el modelo de comunicación política en México. Es evidente que la evolución social, ¿no? La evolución de la comunicación nos ha llevado a distintos puertos y navegar por distintos mares, distintas rutas. Y hoy, bueno, pues a partir de la pandemia, de las elecciones que se llevaron a cabo durante la pandemia, también reclamaron como una especie de reto para los candidatos que ya estaban muy acostumbrados a hacer eventos masivos y ante ciertos decretos de interés público, pues se restringió, digamos, la libertad de reunión y no era posible reunirse con más de 5 personas, por ejemplo. Bueno, pues eso también implicó un gran reto y además de este reto, pues implicó también que al mismo tiempo surgieran de manera muy decisiva el tema de las plataformas digitales y las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, fue muy importante, pues, evidentemente, el uso de los celulares en México, también el ingreso de las personas a estos espacios de información para que las campañas electorales se movieran básicamente a través de estas vías. El tercer tema que básicamente vamos a platicar es cómo desde el Estado se ha tratado de regular 2 aspectos centrales, o tal vez 3 aspectos centrales de este modelo de comunicación política. El primero es cómo lograr que los principios de equidad en la contienda sean aterrizables, ¿no? Cómo modificamos leyes, instituciones, cómo generamos diques de control para que exista la posibilidad de que las campañas y los procesos electorales cumplan con ciertos estándares mínimos de elecciones democráticas en las que se respeta la equidad de la contienda, la igualdad, la facilidad del acceso a los recursos, digamos, o a los instrumentos o a los medios para el efecto de que se puedan llevar a cabo las campañas electorales. Al mismo tiempo, otro de los elementos que ha tratado de regular es el contenido de los mensajes. Y ahí ha sido un verdadero problema, no solamente en cuanto a los tiempos, sino también a la calidad del mensaje que se emite. Así que bueno, pues todos estos temas son los que vamos a ir abordando poco a poco. Quiero decirles que la reforma de 1986 introdujo la posibilidad de que los partidos políticos tuvieran 15 minutos mensuales
de tiempo en los medios audiovisuales y un programa conjunto que era transmitido 2 veces al mes. Como verán, desde 1986 empezó a existir esta preocupación y esta ocupación para que tuvieran acceso los partidos a la radio y la televisión. Evidentemente eran otras épocas, sobre todo que en ellas, entre los 80s, finales de los 80s y principios de los 90s, estos espacios de radio y televisión pues eran prácticamente no vistos por las personas. En algunas ocasiones estaban programadas las actividades de los partidos políticos a las 2 de la mañana, así que solamente los que regresaban de la fiesta, ¿no? Y que necesitaban un poco de ruido para poder arrullarse y dormir, pues eran los que podían, pues tal vez ver entre un anuncio de la bombita de Andrés García y a lo mejor el programa de partidos políticos, ¿no? Que eso era como ya ver puras rayas y ya, ¿no? Después de comerte tu sandwichito, irte a la cama y decir adiós. Por lo tanto, pues no se cumplía con este elemento, ¿no? Era más o menos como dicen, taparle un poco el ojo al macho, decirle que sí tienen acceso a los medios de comunicación, pero que en realidad un acceso donde nadie está dispuesto a verlos ni a escucharlos. Ya con la reforma de 1990 se estableció, digamos, que los tiempos que se le iban a dar a los partidos políticos en radio y televisión iban a depender del músculo electoral de cada partido, es decir, de la fuerza electoral que demostraran. Y esto correspondía, digamos, en una situación medible, al porcentaje de votos que tuvieran los partidos políticos. Eso por un lado. Y por otro, se empezó a invitar un poco de manera obligada a los concesionarios de radio y televisión a vender los espacios al mismo costo de la publicidad comercial. Esto es, antes de 1990 había plena libertad para establecer, digamos, los precios que quisiera los concesionarios, si alguien quería entrarle un poco más a este juego de la comunicación. En 1986 señalamos que se les dio un tiempo por parte del Estado que solamente correspondían. ¿Te acuerdas, Adolfo, a qué tiempo se les dio en el 86? Vamos a ver si andan pendientes de la plática. No recuerdo. Pero ¿cómo, Adolfo? Si lo acabo de decir, ya te agarré en curva. 15 minutos, Adolfo. Solo 15 minutos. Y Ana Sofía, ¿cada qué tiempo? ¿Diarios? ¿Semanales? A ver, solo recuerdo que 15 minutos de tiempo en la radio. Mensuales. ¿Ok? Sí. Abusados porque voy a andar casándomelos así, ¿eh? A los que vea yo que andan ahí, o así como que luego me ponen, ya los caché algunos que me ponen una fotografía congelada, ¿no? Y digo, ay, qué atento estará esa persona, ¿no? No, hombre, ya se fue a desayunar chilaquiles y ya regresó y yo ni por enterado. Así que abusados. Y cualquier duda que tengan, pues la podemos replicar, podemos comentarla. Lo importante es que este tiempo lo pasemos a gusto todos y que realmente aprendamos algunos temas. Bueno, entonces, en el 86, mi querido Adolfo, solo 15 minutos mensuales. ¿Tú crees que eso pudiera haber sido suficiente para establecer toda una campaña? ¿O cómo le harían los partidos? La verdad es muy poco. Yo creo que ahí, en aquel momento, todavía podían... Tenemos problemas con tu sonido, Adolfo. Ojalá y lo puedas arreglar. Y bueno, mientras le preguntaremos a Ale, ¿cuál fue el objetivo de la reforma del 90 en esta materia? Pues buscar un poco más de equidad en la contienda, porque antes de esa reforma, pues el partido que tenía más dinero era el que tenía más tiempo en tele y radio. Es correcto, y si solamente a los unos les daban 15 minutos al mes,
Ujú. Bueno, pues imagínate, la publicidad estaba enfocada sobre todo a los programas del gobierno, ¿no? Es decir, todavía estábamos en la colita de lo que era un partido hegemónico donde desde el gobierno se publicitaba a sus candidatos. Creo que ya han cambiado mucho las cosas, pero desde el gobierno se financiaba, se publicitaba, se comentaba, ¿no? Los temas. ¿Y esto qué significa, Ale? Si no estábamos en radio y televisión, ¿dónde sí estaba la campaña? O probablemente donde sí se hacía campaña. Pues en tierra. Eso es, ¿no? Ahora sí que haciéndole hoyo al zapato, en tierra era donde verdaderamente el modelo de comunicación se llevaba a la práctica, ¿no? Y como qué tipo de campañas, Claudio, crees que se llevaban? ¿Cómo se arengaba la gente? Cuéntanos. Gracias, doctor. Muy buenos días. Buenos Pues días, de Claudio. entrada, pues las movilizaciones, ¿no? Los mítines, los eventos de campaña, pero en esta cuestión de algo gráfico, yo quería comentar que como no tenían acceso a radio y televisión, en ese momento sí era muy importante, por ejemplo, las pintas en bardas, ¿no? Uh-huh. Inclusive la legislación generaba hasta sorteos, ¿no? De los llamados lugares de uso común, porque eran los espacios donde verdaderamente los partidos tenían un poco más de equidad, ¿no? Para Uh-huh. poder diseñar algún anuncio que pudiera posicionarlos en la campaña, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. La verdad es que empezaron, digamos, los recursos tradicionales de tierra, ¿no? Como el perifoneo, el panfleto, los grandes mítines, la arenga, ¿no? Y decía ahí con la tambora, y me acuerdo que decía, ¿no? Y hace presencia, con una voz además así, hace presencia en este momento el ciudadano fulano de tal, candidato al presidente municipal y taracatá, ¿no? Así venía, digamos, toda la parafernalia de lo que implicaba justamente miren, hasta se me cayó la mancuernilla, espérenme, me desaparezco tantito un segundo. Ya está, fue demasiado el tamborazo que di. Y entonces era la manera como se platicaba con la gente, ¿no? Se establecían, digamos, los grandes oradores, ¿no? Los discursos. Eran buenas épocas de discurseros, fíjense. Yo sí recuerdo que hoy, de hecho, el otro día iba a escribir ahí en el Twitter que me hacía falta leer buenos discursos últimamente. Y en algunas otras épocas sí me parece que se esforzaban los candidatos por tener incluso a alguien de buena pluma, ¿no? Que se echara un buen speech ahí y que arengara a toda la población. Pero también hay que tomar en consideración el dato de la fuerza que tenía la radio y la televisión. Yo no sé si les pasó en la vida a ustedes, pero digamos, a mí en mi época de niño se escuchaba en mi casa la radio, o sea, lo que se ve, o sea, no se veía la televisión, el programa mañanero, ni esas cosas, no, lo que se hacía era escuchar la radio. Y la radio representaba, no sé, pues una forma de vida de aquellas épocas, ¿no? Representaba, por ejemplo, recuerdo que en mi casa se escuchaban radionovelas y había actores de voz, ¿no? Que reproducían me acuerdo una que es muy famosa que se me quedó en la mente, que le decían las manos malditas. Oh, bueno, esto era un tema de tradición familiar y el asunto es que, o a los puntos que los quiero llevar, es que el mundo se enteraba a través de la radio. La radio era el lugar perfecto, tenía su lugar especial en la sala. La gente se sentaba alrededor de la radio a escuchar las noticias de cómo fue posible que el hombre llegara a la luna, ¿no? O sea, cosas impensables, de los partidos de béisbol, de qué pasaba en una guerra, en fin, era prácticamente la manera como la sociedad se enteraba. Así que estaban muy pendientes de lo que pasara en la radio. Y bueno, tenemos casos como el de la Guerra de los Dos Mundos, de Orson Welles, ustedes recordarán que se le ocurrió
¿no? Decir que estaba viendo pues el aterrizaje de naves espaciales, ¿no? Y que estaban atacando a la población y ahí le metieron un poco de ruido. Bueno, esto provocó muertes en el mundo, de cómo las personas creían que lo que se decía en la radio era la neta del planeta, era lo verdadero. Bueno, creo que también una serie, no me hagan mucho caso, pero no me acuerdo si una serie mundial, un partido de béisbol, fue narrado sin que se jugara. Se suspendió por lluvia, ¿no? Y cuentan ahí los comentaristas deportivos, ¿no? Que no recuerdo si fue el Mago Septién o quién habrá sido, pues como no tenían que poner en lugar del partido, ¿no? Que se había suspendido, él se aventó una narrativa de 9 entradas, extra innings y un resultado, ¿no? Con los nombres de los bateadores, hacia dónde fue, quién la cachó. Bueno, y la gente se creyó que el partido se había jugado, ¿no? A ese punto de creencia estamos llegando. Así que imaginen la magia que provocaba la radio. Esa magia que contaba, pues, qué podía ser determinado candidato, ¿no? Bueno, pues esto era, digamos, como, no sé, yo sé que para ustedes es algo impensable, son muy jóvenes, pero eran otras épocas donde la gente era más inocente y confiaba plenamente en lo que se decía en la radio y la televisión como si fuera la verdad dogmática sin que la llegáramos a cuestionar. De ahí entonces vean ustedes cómo de la tierra, ¿no? De cómo se está elaborando las campañas electorales, la arenga, empezamos a utilizar otro tipo de medios que nos acercan y que también tienen un impacto muy importante. Así pasamos del 86 con 15 minutos mensuales y un programa común, nos vamos al 90, claro, ya los partidos empezaron a ver que era necesaria su participación en radio y televisión, porque así ya no tenían que salir a la calle, ¿no? O sea, también tenía un verdadero impacto. Así que en el 90 ya se estableció que los partidos políticos tuvieran acceso a radio y a la televisión dependiendo del músculo que demostraran en las elecciones. Estamos hablando de un partido hegemónico que evidentemente se llevaba todos los tiempos, toda la bolsa, prácticamente era la que se le llevaba, y los partidos pequeños pues se quedaban prácticamente con nada. Llegamos a las elecciones intermedias, 93, casi 93, cuando se establece que los partidos políticos solo podían contratar tiempo e introdujo la regulación sobre aportaciones privadas y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Esto es, pues, que los partidos querían utilizar ciertas prerrogativas para la compra de radio y televisión. Pero como tampoco estaba muy desarrollado ese tema, pues lo que vieron es que los pudieran tener terceros, mecenas, digamos, que favorecieran la contratación del tiempo y de tiempos en radio y televisión. Nos estamos acercando a una gran discusión nacional sobre la democracia, sobre los procesos electorales y las contiendas electorales. Nos acercamos a un proceso donde la hegemonía del partido en el poder, pues ya estamos ante sus exequias prácticamente, ¿no? Está muriendo esa parte de ese control. Los partidos y sociedad civil se encuentran más organizados. El partido en el poder requiere de ellos para seguir gobernando, para tener estas bocanadas de oxígeno de la legitimidad democrática ante la falta de resultados. Bueno, donde cada vez hay más voces, donde, insisto, hay más organización y llega la discusión para la reforma de 1996 con la creación del Instituto Federal Electoral, básicamente, ¿no? ¿Esto qué implicaba? Bueno, pues implicaba muchas cosas. La primera es dar un manotazo en la mesa y quitarle al gobierno, a la Secretaría de Gobernación, la organización de los procesos electorales. El intento de recuperar la información
de los electores. Pues, ¿por qué? Pues porque había como esta serie de Walking Dead, ¿no? Había muertos que votaban, habían ciudadanos que casualmente no aparecían en las listas, sobre todo los de oposición, y había, bueno, podían votar quien quisiera votar. ¿Por qué? Porque el control de la información, el control del registro lo tenía el gobierno. Y ustedes recordarán que uno de los prerequisitos para la creación de este Estado mexicano, o sea, es, digamos, los ingredientes básicos que se mezclaron en la gran fórmula y que les dio, wow, surgió un Estado mexicano, fue la aconfesionalidad del Estado. Fue la separación de la iglesia del gobierno civil. Y esa principal separación se dio, ¿por qué? Entre muchos otros factores, se dio por el control del registro de las personas. Imaginen ustedes un país, un territorio que anda a salto de mata, ¿no? Llega un gobierno y inmediatamente le caen los bandoleros y le quitan hasta la silla en la que se tiene que sentar. Y ahí andaban los presidentes con todo y su silla, ¿no? Jalándolas. Y de aquí de la Ciudad de México se vinieron a Tlalpan, se fueron a Veracruz, se fueron no sé a tantos, ¿no? Porque eran perseguidos con pistola y caballo y toda la cosa, bien bonito, ¿no? Imaginen un territorio donde no había un sistema de salud, un sistema, bueno, creo que lo único que servía era el sistema métrico decimal, era lo único, pero el único sistema, porque todo lo demás, ni el bancario, cada estado a veces tenía hasta sus propios pancholares, ¿no? Que solamente eran reconocidos en su propia entidad. El tema de los trenes, bueno, ¿qué les platico? Imaginen ustedes que tengan la chamba de crear un estado que está prácticamente en guerra. Así que bueno, pues como verán, la institucionalidad, como el registro de las personas, pues no era como que algo en lo que se ocupara el gobierno, ¿verdad? Pero quien sí se ocupó durante miles de años fue la iglesia. Y la iglesia tenía el control del registro de los nacimientos a través de las actas bautismales. Tenía el control de los matrimonios, de las defunciones, de las propiedades, de los testamentos, ¿no? De quiénes eran los hijos y a qué se dedicaba cada quien. Bueno, es una organización que llevaba más de 1000 años. Cuando el gobierno intenta quitarle de sus manos ese control del registro de las personas, pues entre otras muchas cosas, pues empiezan a existir aquí los verdaderos problemas y el Estado termina por romper con aquello que incluso hoy en día sería como que impensable, ¿no? Cuando recordamos a nuestro gran héroe de la patria, ¿no? A Morelos, con los sentimientos de la nación, ¿se acuerdan que uno de sus principales postulados era reconocer como oficial la religión católica? Y eso, pues a lo mejor se podía leer bien, pero si lo hubiéramos mantenido de esa manera, pues implicaría que el gobierno tenía que darle dinero a la Iglesia Católica, que no podrían existir otras iglesias porque irían en contra del Estado. Que además, si rompiéramos algunos postulados, por ejemplo, en matrimonio entre personas del mismo sexo, pues iría en contra de la iglesia. El aborto iría en contra de la iglesia y eso es ir en contra del gobierno. Por lo tanto, pues podríamos haber llegado, ¿no? Aunque nos llamáramos como la República del Irán, pues a lo mejor ocupar de manera errónea un velo podría llevarte a la muerte. Este tema del control del registro de las personas ha sido o fue una de las principales luchas que se dieron en el año de 96. Había muchas cosas, pero el padrón electoral, tenerlo una autoridad autónoma, independiente, vaya, fuera del gobierno,
pues esto implicaba prácticamente el nacimiento a una nueva vida democrática. Y qué mejor que esa autoridad fuera autónoma, independiente y profesional en su desempeño. Así que, bueno, vean ustedes cómo uno de los principales elementos de esta reforma del 96 tiene que ver con justamente el registro de las personas y que hoy en día incluso la credencial del elector que surgió como un instrumento para votar, la costumbre no las llevó a ser un instrumento de identificación, ¿no? Que finalmente esa no es la finalidad de la credencial, pero bueno, hoy en día ese es el papel que nuestra sociedad le ha dado a nuestra tan querida credencial del INE. ¿Qué más pasó en este 1996? Bueno, pues seguíamos peleando la equidad de la contienda, ¿no? Y en esta equidad de la contienda, como nos platican nuestras compañeras, pues a los partidos no les alcanzaba para comprar tiempos en espacios radio y televisión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Mauricio, ya había pasado el Mundial del 86, ¿no? Ya había grandes eventos internacionales a los cuales nosotros podríamos tener acceso en televisión. Y esto, bueno, pues ya tenía un verdadero impacto cuando se sabía cuántos millones de personas veían el box, ¿no? Me acuerdo, no sé si en esas épocas, bueno, creo que siempre, pero había unos peleadores muy buenos en México. Creo que estaba también otros, así como de la época, de Manos de Piedra Durán, y bueno, ahí ustedes me dirán todos los peleadores. Bueno, eran grandes eventos que se veían desde Las Vegas, ¿no? Se transmitían desde Las Vegas. Estaba el concurso de Miss Universo, en fin, había tantas cosas que la población empezó a cambiar de la radio hacia la televisión. Por lo tanto, el impacto que tenían los spots en televisión, pues ya eran inconmensurables, ¿no? O sea, valían más que todas las campañas en tierra, prácticamente una buena imagen, un buen spot, pues funcionaba mucho. Así que no se hizo esperar el pleito para poder tener más tiempo en radio y televisión. Y entonces, bueno, pues aquí viene la lucha entre el gobierno y el partido todavía en el poder, que no quiere dar, que ya se dio cuenta que las grandes elecciones o las elecciones más importantes se ganan en la televisión. Por lo tanto, digamos, hasta lo que se pudo negociar es que los tiempos en radio y televisión se dividieran en dos. Una parte igualitaria y una parte conforme al músculo electoral. Así que la primera parte se distribuyó entre un 30% de manera igualitaria entre los partidos políticos que tuvieran registro en ese momento, y el 70% restante dependía del músculo electoral. Y entonces, la obligación estableció evidentemente una obligación del IFE, de manera natural, para corroborar, pues, que no se hicieran chistosos los partidos, ¿no? O sea, que realmente tuvieran ni los partidos ni los concesionarios de radio y televisión, y que a todos les respetaran su, digamos, esta parte igualitaria, ¿no? Y que lo que correspondiera a la fuerza electoral, pues que sobre eso se fuera. Así que ya empezó a haber una especie de bolsa de tiempos en radio y televisión. Por lo tanto, el IFE empezó a llevar a cabo algunos muestreos. Esto es, pues imagínense, si ahorita les tocan el INE o el IFE, les toca en su casa, en sus oficinas, y empiezan a ver cómo están realizando sus trabajos, ¿no? A ver, por muestreo, pues no les va a agradar. Pues lo mismo tampoco les agradó a los concesionarios que el IFE empezara a hacer muestreos de cómo se estaba llevando a cabo la relación entre ellos y los partidos políticos, para que hubiera monitoreos de que se respetaran estos tiempos que iban a permitirles comunicar sus programas y sus plataformas a la ciudadanía. Llegamos a las elecciones o al proceso, digamos, el proceso de reforma electoral,
de 2007 y 2008, que entre otras cosas, pues ya como todos ahora ya eran expertos en radio y televisión, no solamente se encargaban de decir cosas bonitas, ¿no?, sino también decían cosas incorrectas políticamente, lo que se llamaron las campañas negras en radio y televisión, ¿no? Es decir, una estrategia más, no solamente para que tuvieras más adeptos, sino para que el contrincante perdiera justamente sus adeptos. Así que se prohibió la propaganda negativa. Llegamos entonces ya a la reforma 2013 y 2014, que entre otras cosas ya determina como causa de nulidad de la elección la contratación en tiempo de los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto de 2014? ¿Por qué ya es un tema de nulidades? Bueno, porque el modelo de comunicación política tuvo que transformarse. ¿De qué manera? Pues en el sentido que les voy a platicar ahorita. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que quiera relatarnos cuáles son los primeros anuncios que vio de política o que le hayan llamado mucho la atención de aquellas épocas? ¿Alguien que recuerde algo? Adelante, Claudio. Gracias, doctor. Y yo solamente quería mencionar que sobre esta parte de la verificación que hacía el IFE, yo recuerdo que en ese tiempo a los vocales distritales y al personal en general de los órganos desconcentrados se les entregaban los pautados de las concesionarias para que verificaran mediante una grabación simple, haciendo un cassette, si se transmitían o no se transmitían los spots y los programas de los partidos políticos. O sea, era muy manual, era muy rudimentario. Después, con la reforma del 2007-2008, el INE generó todo un sistema integral de administración de tiempos del Estado y ese monitoreo se convirtió en electrónico. Se compraron en las juntas distritales un servidor informático que lleva a cabo el monitoreo de radio y televisión, pero en tiempo real, y pues con algo que se llaman grabaciones y que se denominan testigos para que sirvan de prueba en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios. Es decir, esa parte también evolucionó y el día de hoy ya pues es muchísimo más fácil llevar a cabo ese monitoreo. Gracias, doctor. No, gracias, muy gentil. Adelante, Mauricio. Gracias. Yo tengo muy poco que me dedico al análisis sociopolítico, tendrá como 6, 7 años, pero yo recuerdo bastante que, por ejemplo, dentro de los spots, ese del que nos van a llevar al despeñadero. Entonces, sin embargo, por ejemplo, ahorita refiere el aspecto histórico de cuando hay una separación entre la iglesia y el Estado aquí en México, ¿no? Bueno, se solicita que no haya como que esa vinculación. Sin embargo, por ejemplo, me parece que durante la campaña de Morena, pues se utilizan bastantes los términos de la doctrina social de la iglesia, como por ejemplo la preferencia por los pobres, los alejados, la figura de mesiánica, inclusive el mismo término de bienestar, y como que una serie así de argumentos era bastante lo que se maneja en la doctrina social. E inclusive me parece que el mismo término de Morena, porque por allí, por ejemplo, en algún momento, pues el término de Morena es como que es un término muy asociado con la población que tiene afectos por la guadalupana, y era muy, muy habitual ese término de la Morena. Entonces pienso, ¿no?, que no será acaso que inclusive hoy en día pues está haciendo como que de forma muy velada ese empleo pues indiscriminado de elementos socioreligiosos. Gracias. Gracias, Mauricio. Pues mira, la verdad es que aquí depende de los creativos, ¿no? De los creativos, yo he dicho que a partir de la reforma de 1996,
buena parte de las elecciones se ganó a partir de estos creativos y es por ello que los partidos apostaron ahí, ¿no? Digamos, si bien el acompañamiento en tierra era muy importante, como decía Ale, lo cierto es que la apuesta estaba ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo de las elecciones del 18, donde ganó el presidente López Obrador. Yo me acuerdo de un video que a mí me llamó mucho la atención, pero de verdad, sobremanera, y yo dije, qué bien, porque luego si hago como tú, de repente algún análisis ahí más bien de café y tal cosa, ¿no? Pero nada serio. ¿No se acuerdan de un video donde una chava llegaba a una iglesia y había toda una especie de confrontación con el sacerdote y con muchos conceptos, digamos, ¿no? Tradicionales, un poco de esto? Es decir, como que rompió un poco el esquema de cómo se tenían que llevar a cabo las elecciones, ¿no? A mí me pareció, en términos de comunicación política, muy interesante, arriesgado finalmente, pero, insisto, los partidos vieron que donde estaba el triunfo electoral estaba en la radio y la televisión. Y por supuesto que ha habido, si ustedes ahí tienen curiosidad, o el día de mañana lo platicaremos, voy a ver si puedo subir algunos videos de alguna publicidad, digamos, como de las épocas, ¿no? Para que veamos cómo han ido cambiando, cómo se han ido transformando incluso el propio lenguaje. Y como bien dices, Mauricio, la creatividad, ¿no? La creatividad de manejar palabras medias ocultas, ¿no? Bueno, hoy lo tenemos, por ejemplo, en la canción de Shakira, ¿no? La bronca que hay entre el Rolex y el Casio y todo lo que implica, y si te salpiqué, y que claramente, y no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, es creatividad finalmente, pero que, o sea, funciona mientras la sociedad la pesque, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. Y decíamos que, ¿qué pasa, digamos, por qué llegamos al año o a la época en la que ya se establece incluso como nulidad de elección, que los partidos, o sea, si vemos, fue un cambio brutal, ¿no? Del partido que pedía a gritos un poco de tiempo en radio y televisión, y que desde el 86, sí, desde la época del Mundial, le dieron solo 15 minutos mensuales. O sea, eso significa que antes del 86 no aparecía en la radio y la televisión. En el 86 le dieron la concesión graciosa de tener 15 minutos mensuales. Vamos pasando, ¿no? Del 86, 96, 2006, 2016, básicamente, casi 30 años, por aproximación, de decir, a ver, lo que tú estabas reclamando hoy, te castigo si tú compras tiempos en radio y televisión. ¿Qué fue lo que sucedió que cambió todo este sistema de este perfil donde íbamos de los 15 minutos, donde no teníamos a los 15, luego de los 15 a un 30% distribuido en partes iguales y 70 conforme a la fuerza electoral, luego con más monitoreos, con más, digamos, financiamiento para ese tema, y luego a la prohibición total. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué se rompió en el esquema? Ale, por favor. Pues hubo una serie de conductas por parte de los partidos políticos en campaña que tuvieron como consecuencia que los partidos que se sintieron afectados promovieran quejas, para las que además en ese momento no había como una manera de conocerlas por parte de las autoridades, y surge de ahí el llamado ahora procedimiento especial sancionador por conductas indebidas, como las campañas negras. Eso, más o menos. A ver, ¿tú crees que eso motivó para pasar de un derecho a una prohibición? A ver, porque la prohibición es de no comprar, no contratar.
sino lo que hay es yo te doy y yo los administro. Pues es que iniciamos con la fiscalización. Ujú. Fiscalización a partidos políticos, entonces ya ellos no tenían, no podían acceder a radio y televisión por esa razón. ¿Y Bueno, cómo por qué? Hay algo más de fondo, Ale. ¿Qué crees que sea? ¿Dónde crees que se rompen los temas de negociaciones del sistema de partidos políticos? Y acuérdate que aquí es como la cofradía. ¿Y eso qué significa la cofradía? Bueno, significa que entre nosotros podemos golpearnos, pero nunca, como diría ese comercial de las mujeres, hacernos daño. Es decir, entre nosotros podemos discutir y arrancarnos las vestiduras, pero no vamos a dejar que ni la sociedad civil ni nadie vaya a golpear pues el business, ¿no? Porque ya se vio que esto sí es negocito. Ser gobierno, ser partido, ser candidato, eso sí es un buen business. No vamos a perder el negocio, ¿verdad? Inventando ahora, como dice Frena, ¿no? Un nuevo sistema. No, nada. A ver, Mauricio. Creo que algo que interviene bastante para esta reforma ha sido el tratar de controlar que la delincuencia organizada se inmiscuya o que quizás otros intereses, quizás empresariales, pueda tomar el control. Pienso. Me encantaría que hubiera sido eso, Mauricio, pero es algo más burdo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Elizabeth, por favor, y luego Claudio. Ocurre tal vez algo descabellado. ¿Tiene alguna relación el hecho de que el cambio de nombre de IFE a INE, el hecho de que en un primer momento era controlado por el gobierno las estructuras del INE y posteriormente hubo una independencia propiamente como un principio del INE? ¿Tuvo algo que ver eso? Imagínate, no, Elizabeth, fíjate que por ahí no va el asunto. Imagínate qué puede pasar. Vamos a tratar de tener una analogía así media extraña, ¿no? Imagínate una época en la que si tienes un pariente, un hijo, no sé, le estás fomentando que se acerque a la computadora, ¿no? Y pues la tecnología, mira, ¿no? Porque esto es del mundo, esto es lo nuevo, chalala. Y luego pasa algo que le prohíbes completamente la computadora. Algo así tuvo que pasar, algo así de fuerte, como un poco inexplicable. Si veníamos evolucionando, digamos, para tener el acceso a radio y televisión, pues a lo mejor lo lógico es que del 30 hubiéramos pasado al 50% en tiempos distribuidos igualitarios. Y no, lo que pasamos fue a la prohibición de que se contrataran tiempos y radio y televisión. Y como dice Mauricio, pues en buena medida puede ser porque había lana y media oscura, intereses oscuros, o a lo mejor alguien pensará, había como ciertos compromisos por parte de los concesionarios que iban a tener, digamos, la publicidad del próximo gobierno. Más o menos por ahí vamos acercándonos. ¿Alguna última participación en este tema? Claudio. Tenía que ver con la campaña, bueno, muy anticipada de Peña Nieto desde la gobernatura del Estado de México, cuando se dice que construye toda su campaña y su plataforma a la presidencia de manera mediática, primero con la gaviota y luego con Lucero y todo esto, por eso se prohíbe la promoción personalizada. Pues más que o sea, antes de hablar de promoción personalizada, estamos viendo por qué no se puede contratar ya por los partidos, ni que alguien, ni que un tercero te contrate la publicidad. Y bueno, se los voy a tener que contar, porque yo pensé que ya sabían ustedes esta triste historia de las elecciones y del sistema electoral mexicano. Fíjense que en una época previo a esta, bueno, tal vez tenga yo que hablarles un poco rápidamente de la legitimación en el poder. La legitimación implica que el poder
que yo le otorgo a otra persona para que me represente y tome decisiones, esta transición, pues es algo muy, muy relevante. Imagínense que ustedes le firman un poder para actos de administración, pleitos y cobranzas, para actos de dominio y a lo mejor para matrimoniarse, ¿no? Entonces, en su nombre y representación alguien ya se casó por ustedes. Imagínense hasta dónde puede llegar transmitir ese poder, y por eso hay que ser muy cuidadoso con ese poder que otras personas pueden tener sobre nosotros. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿qué tanto dura esa persona con la representatividad, ¿no? Con mi poder, pues mientras yo no se lo revoque, ¿estamos? ¿Esto qué significa? Que si yo decido que alguien me gobierne, ¿cuánto tiempo va a durar esa persona en el gobierno o gobernándome? Pues mientras yo crea y confíe que esa es la persona adecuada, lo va a hacer. Y entonces hay veces que confiamos en una persona que es carismática, ¿no? Y las chavas por acá, me voy a casar con él. Oye, pero si lo acabas de conocer, es que es súper carismático, echador para adelante, me hace reír. Y ya con eso, pues sí, ya con eso, bueno, pues está bueno. ¿Cuánto va a durar eso? Pues mientras haya resultados, esa persona cree y confíe que las cosas así van a funcionar. Hay alguien que subió al pico más alto de la montaña a hablar con los dioses, porque los dioses ahí es donde normalmente tocaban base con los terráqueos. Entonces regresaba con unas maderas, unas piedras ahí, decía, mira, estas son las reglas que nos mandaron los de allá arriba. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Mientras la gente cree y confía, y ya pasaron 2000 años de eso. O es que yo tengo sangre azul, güey, yo soy de San Pedro, güey, y yo tengo derecho a seguir gobernando. ¿Cuánto tiempo va? Mientras la gente crea que tenga sangre azul y que tu herencia tenga sangre azul, y que eso, la sangre azul, te va a dar otra cosa. O porque formas parte de un movimiento y tienes este sentimiento o identidad de pertenencia. Oye, pero es que está refregado, no importa, aunque mis nietos seguramente van a ver el cambio revolucionario. Y cuando le preguntan a sus nietos, oye, ¿supiste que hubo una revolución? No, hombre, ¿cuándo? Eso pasó en Europa, aquí no. Bueno, ya se perdió todo este hilo, ¿no? Cuando hablamos entonces de la legitimación, implica que el poderoso o el que está en el gobierno, cuando no entrega o no tiene buenos resultados que entregar, pues la población se da cuenta y lo empieza a despedir, se empieza a perder esa legitimación. Cuando la legitimación es a través de las elecciones, se llama legitimación democrática. Es decir, escogemos a diputados, ¿no? Yo supongo que cuando ustedes firman un poder para que otra persona venda, compre o hasta se case por ustedes, saben a quién se lo están dando. Creo que tienen hasta su teléfono. Bueno, pues cuando elegimos a un diputado que va a decidir por nosotros en los asuntos más relevantes de la vida pública, pues no tenemos ni la menor idea ni quién es, ni cómo contactarlo, pero ya le entregué todo. Y ese cuate va a decidir todo sobre mi comunidad. Pues esta parte de cuando el partido, cuando el poderoso sabe que está perdiendo la legitimación de la gente, porque empieza a haber alternancias y empiezas a ver, pues que como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque ya vienen por ti, compadre. Bueno, ¿qué es lo que hace el poderoso para no perder el poder? Pues suelta más lana, ¿no? A los votantes. ¿Qué más hace? Reformas electorales que le permitan mantenerse más tiempo en el poder. Permitir que haya nuevos partidos políticos para que consista en una especie de fuga del estrés de las personas que no encuentran ya en ese partido los resultados que necesitan. Nada más que esos nuevos partidos son controlados por el partido hegemónico.
a través de las prebendas, a través de la lana, de alguna secretaría, ¿no? Del apapacho personal, y terminan siendo partidos satélites del partido más poderoso. Terminan negociando candidaturas, ¿no? El poderoso le dice a los de oposición, tráeme tu lista de candidatos y yo te los voy a palomear. Y te digo quién sí, quién no, y te doy permiso hasta dónde tienes chance de ganar. Bueno, estas reformas electorales que dan estas bocanadas de oxígeno para mantener el poder ante la falta de resultados, nos llevó a uno de los absurdos más grandes que ha tenido las reglas electorales en México. Por ejemplo, bueno, ha habido muchos, pero dos que voy a centrarme, tiene que ver con la cláusula de gobernabilidad, la primera, y esa cláusula de gobernabilidad implicaba, por ejemplo, que si dos personas, lo voy a poner con esta analogía, si una pareja se va a casar y cada uno, el novio y la novia, ponen el 50% de los gastos de la boda, por lo pronto le correspondería al novio ocupar el 50% de los invitados en la boda, ¿no? De sus invitados, y el 50% para su novia. Sin embargo, yo no sé qué pasa, cuál es el poder que tienen las novias, que normalmente son más los invitados de la novia que del novio, ¿no? Aunque pagaran exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, digamos, en ese 50-50 la novia lleva al 80% de los invitados? Pues que esa sobrerepresentación en un 30% tiene que quitársela a alguien, que es evidentemente a los invitados del novio. Así que mientras uno está sobrerepresentado en un 30%, otro, pues le faltan 30% de invitados. Esto implicaba algo parecido en las elecciones. Si un partido político obtenía la mayoría de los triunfos en los distritos electorales, ¿no? Vamos a pensar, pues ganó no sé, ganó de los 300 distritos, vamos a pensar que ganó 150, ¿no? Lo que sea, X. O 100, no lo sé. Bueno, pero es el partido que más distritos ganó. Más allá de los triunfos, que eso en automático les llevaba a ocupar un espacio en la Cámara de Diputados, digamos, un lugar en la cena de la boda, ¿no? Cada invitado ganó su asiento en la boda. Ahí está. El otro porcentaje de diputados, que eran 200 diputados de representación proporcional, se distribuían en términos de esa fuerza electoral, de ese porcentaje. Entonces, vamos a pensar que un partido político obtuvo el 20%, el 30% de los votos, pues como el novio. Si el novio pagó el 30% de la boda, le correspondería el 30% de los asientos. ¿Estamos? Pero con la cláusula de gobernabilidad o el peso de la novia, como lo quieran llamar ustedes, si la novia solamente pagaba, obtenía el 30% de los votos, pues la cláusula de gobernabilidad le daba el 50% más uno de los asientos. Y eso significaba tener el control del Congreso. Oye, pero tuviste el 30% y tienes ahorita realmente 51% de los invitados. Pues sí, güey, pues así es. Y con eso controlo. Y es otra bocanada de mantener el poder, porque finalmente tienes la mayoría que va a sacar las leyes que te benefician a tu gobierno. Va a sacar nuevas reformas electorales, seguramente. Pues cuando eso ya se vio que era inconstitucional por la Corte y por el Tribunal, pues dijeron, oye, Ale, ¿y ahora qué hacemos? Estamos perdiendo el poder. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, vamos a establecer una norma que diga que podemos violar la voluntad de los electores. Ya, Chihuahua, ¿y eso cómo se hace? Pues elegantemente se llama transmisión del voto. ¿Y eso cómo? Pero si el voto es único, si el ciudadano vota por uno, pues es por uno, no por otro. Ah, mira, aquí tiene efecto chanfle. ¿Y eso cómo es? Pues que con un convenio de coalición que celebremos entre tú y yo en lo oscurito,
Yo te doy algo y tú me das algo a cambio. A ver, ¿qué me vas a pedir? Pues te voy a pedir que me des de los votos, como tú eres el grandote, que seguramente te van a caer un chorro de votos, quiero que me des los votos que yo necesite para mantener mi registro, porque voy a perderlo, güey. O sea, la verdad, sí he flojeado, no tengo punch, la gente no me comprende, no nada, y voy a perder el registro. Entonces, en ese convenio, me transfieres votos, el número que sea, de los que yo necesite. Si yo tengo el 1% y necesito el 3%, pues tú me completas. Oye, pero los votos me los dieron a mí, no importa. Yo te los paso. Ah, pues está bueno, ¿no? Pues así el convenio me interesa. Y le dice el poderoso, ¿no? Aparte de que va a perder votos, se los va a transmitir a otro colega que no trae nada. Y le dice, ¿y qué crees que te voy a dar? Te voy a dar 5 lugares en la boda, en el Congreso. Bueno, 6. 6 diputados. Pues yo de aquí soy, dame los 6 diputados. Y así un partido de los grandototes se sienta a hablar como con 6 partidos chiquititos y les ofrece lo mismo. Y los chiquitos, pues maravilloso, ¿no? Pero luego dice, híjole, ¿y este qué me va a pedir? O sea, me está regalando los votos, me está dando los diputados que a él le corresponderían, también me los está regalando. Cuando las cosas pintan así, eso es cosa del diablo, es cosa del demonio. Hay que leer la letra chiquitita porque algo te van a pedir, ¿no? Y esto justo le decían, ¿y qué tengo que hacer yo a cambio? Nada. Pues hay lo que yo te vaya pidiendo en el camino, que apoyes, que hagas, pero tú no hagas nada. Se celebraron así los convenios, se calificaron de legales y de constitucionales y rigieron durante unas elecciones. Y la verdad es que en esa época que era secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, decía, bueno, qué mal negocio organizaron estos cuates. O sea, no puedo creerme que se celebren este tipo de convenios. ¿Qué le da el otro? Al contrario, y había como pasquines, ¿no? Cómicos, bueno, gente que dibujaba ahí la caricatura política, que traía a este partido y a 6 enanitos aquí chiquitos, ¿no? Los traía cargando sobre sus espaldas. Entonces decíamos, qué mal negocio, hay algo verdaderamente raro. Y lo raro lo vimos al año siguiente de las elecciones. Porque la fórmula del financiamiento público que se estableció derivado de esas reformas, de los propios partidos políticos, estableció, fíjense algo bien interesante, que una vez que aplicas la fórmula de ese financiamiento, de cuánto le corresponde a cada partido político, la bolsa la tenías que multiplicar por el número de partidos políticos con representación en la Cámara. Ah, Chihuahua. Entonces nada más no era por 4, era por 7, por 8, por 9. Y entonces la bolsa de dinero, o sea, de ser así, se hizo expansiva. Y cuando llega el momento de asignar ese financiamiento público para las actividades de las campañas de los partidos políticos, pues hay un tope donde dices no puedes gastar más de esto, ¿va? El tope de gastos de campaña va acá. Y resulta que la lana que yo te voy a dar, pues en la lógica y el sentido común del dinero público tiene que estar abajo del tope. Y lo que te falta lo juntas del dinero de tus militantes y simpatizantes, del financiamiento privado. Esa es la lógica, porque ese es el tope. Pero cuando yo te entrego una lana que va por arriba del tope y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, es el absurdo más grande. Es decir, imagínate, Ana Sofía, que digas, voy a hacer el súper de esta semana. Y mi presupuesto, o sea, lo que tengo que gastar, así tope máximo, son 2,000 pesos. Pero te llevas 18,000 al súper. Entonces, o sea, no queda claro para qué te llevas ese dinero. Ni los partidos políticos tampoco regresaron ese dinero que no podían gastar
porque ya rebasaban el tope. Entonces vean el absurdo en el que cayó la institución o las reglas. Te voy a dar más dinero del que necesitas, más dinero del que puedes gastar. Entonces dijimos, ahí estaba el truco de los partidos políticos, en obtener más recursos. Ese acuerdo, esa reforma se dio para tener más dinero. Y esto es para defraudar a la población, a la sociedad. Cuando se descubrió el entuerto ¿no? La sociedad dijo, oigan, ya basta de abusos. No pueden despacharse ustedes así con el dinero de la gente, sobre todo cuando no hay resultados de los gobiernos. Llegó con estas manifestaciones, estas protestas en estas reuniones, anticiparon y dijeron, chin, ya nos cacharon, brother, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo de siempre, salir a la televisión y en un mea culpa, ¿no? Es un penitenciario, sí, es mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Dijeron los partidos, estamos conscientes pues de que hubo un problema ahí legislativo que nadie advirtió, quién sabe cómo llegó, pero el chiste es que tenemos mucha más lana hoy en día. Pero en este mea culpa les ofrecemos que en esta reforma electoral, yo no sé cómo le haremos, pero estamos dispuestos a bajarnos el 60% del financiamiento. Y aplausos, sí, el letrerito de aplausos, ¿no? Entonces, wow, por fin, ¿no? Los partidos políticos se están poniendo al nivel de la sociedad, entendiendo las preocupaciones, que ya no alcanzan la lana. Dices, no manches, bueno, pues sí, 60% se están bajando el financiamiento para el siguiente año, no para pues este ya se asignó, pero para el siguiente año dices, bueno, o sea, del absurdo que llegamos, pues es lógico, ¿no? Ya caminamos, ya hicimos algo positivo. Ahora yo quisiera preguntarte, Liliana, ¿sí? Oye, Liliana, imagínate que tú trabajas conmigo y ganas 10 unidades, ¿no? Eso es lo que ganas. De esas 10 unidades, 5 las inviertes en la educación de tu familia y en el transporte, ¿ok? Bueno. Y lo demás, pues tienes un poquito de ahorro y lo del día a día, ¿no? Pero digamos, 5 en automático se te va para educación y transporte. Entonces yo platico contigo, Liliana, y te digo, oye, Lili, ¿qué crees? La gente está enardecida, que dice que estamos ganando mucho, que te estoy dando mucha lana. ¿Qué te parece que salgas a la calle y digas a esos enardecidos que que tú aceptas que te rebajen el 50% del sueldo? Que en lugar de 10, ganas 5. No vas a decir, oye, Rubén, perdón, pero no salgo, ¿no? Es imposible, no puedo salir. Yo te digo, espérate, Lili, tranquila. A ver, ¿cuánto gastas en el transporte público? No, pues, ¿qué tanto? No te preocupes, yo te voy a dar un Mercedes-Benz. Y tú, ay, ¿cómo? Sí. Y la gasolina, también con gasolina. Y el mantenimiento va por nuestra cuenta. Y tú, pues, Mercedes al transporte público, ¿no? Ok. Y es más, hasta un chofer te vamos a poner. Ok, dices, bueno, no voy a gastar nada en el Mercedes, y va a ser mío. Y luego te digo, y la educación, por favor, aquí, nosotros te la pagamos, pero tienes que salir a la calle a decir que te vas a rebajar el 50% de tu sueldo. Con eso, Lili, ¿aceptarías la propuesta? Sí, porque, digamos, públicamente estoy renunciando a ese porcentaje, pero digamos, por debajo del agua o haciendo algunos movimientos, lo sigo teniendo. Obvio, ¿no? Y así paramos todo el estrés popular, ¿no? Toda la crítica de la oposición, y entonces tú y yo estamos bien, la gente está bien, oxigenamos otro poquito el poder, ¿no? Porque no lo queremos dejar,
y a ver cómo nos va. Ya para la siguiente vemos qué hacemos con tu Mercedes, te lo cambio por otro, ahora por un Honda, no sé, a ver qué pasa, ¿no? Pues algo así sucedió con el nuevo modelo de comunicación política. Hemos dicho que los partidos entraron el 60% del financiamiento, ¿en qué creen? En la radio y la televisión. 60% del financiamiento. Y casualmente dicen, nos vamos a rebajar el 60% porque ya nos dimos demasiado. No salgo, me dicen, Rubén, no salgo si yo me descuento el 60%. No salgo para mis campañas. Espérese, compadre, espérese ahí. ¿En qué gastas ese 60%? Pues en la tele, güey. Por favor, yo te voy a dar esos tiempos que tú pagabas en televisión, yo te los voy a dar. ¿Y cómo? Porque son tiempos oficiales del Estado. Y voy a obligar a las concesionarias a que te den tiempos premium, no el de las 2 de la mañana compitiendo contra el licuado este que te adelgaza, que te dé tiempos oficiales, que te dé tiempos, por ejemplo, cuando esté la visita del Papa. Y aunque López Dóriga se moleste y diga, ¿cómo es posible que tengamos que transmitir en este momento lo de los partidos políticos cuando está el Papa en la visita? Ni modo. O en un mundial, señores, perdonen, nos vamos a interrumpir la transmisión, ¿no? Ya viene el penal, ni modo. Tenemos que acatar lo que dice la autoridad electoral y te damos los tiempos premium, te damos los tiempos que necesites y lo que tú pagabas del 60% de radio y televisión, ahora te lo voy a dar yo. Va, y me vas a dar cosas mejores que las que antes tenía y que además tenía que negociar con Televisa y TV Azteca. Te voy a dar cosas todavía mejores. Entonces, ahora sí, salgo en un mea culpa, reconociendo, ¿no? Cómo con un error legislativo, ¿no? Nos hicimos más ricos de lo que debíamos. Pero somos sensibles ante la demanda ciudadana. Somos sensibles en esta exigencia de la gente y los entendemos. Nos ponemos de su lado y marchamos juntos, hombro con hombro. Y por eso nos bajaremos el 60% del financiamiento. Y todos, letreritos, aplausos, ¿no? Aplausos. ¡Uf! Y así cambia el modelo de comunicación política en México. De ahí cambia entonces decir, oye, nada más que te voy a decir una cosa, no te pases de chistoso, ya te estoy dando el 60%, no puedes comprar ya tú más tiempos porque nos van a cachar. O sea, no seas menso, no lo hagas. Pero aún así lo hicieron. Empezaron a generar cierto tipo de convenios con los concesionarios de radio y televisión, con los jefes editoriales, con el comunicador, y empezaron a pasar los infomerciales, ¿no? Que era una especie de continuación del noticiero, con el mismo jingle, el mismo tono, ¿no? Como, y ahora el periodista, ¿no? Y vamos a pensar, Raúl Pablo, te escuchamos, ¿no? Y Raúl Pablo, gracias, Rubén. Pues déjame decirte que el gobierno del estado, ¿no? Ha trabajado de manera constante y sonante, así lo advirtió su gobernador, que nos dijo, y entonces tal. Entonces, no, pues es una muy buena noticia. No, estaba pagado, había un compromiso, pues claro, a lo mejor no había un contrato, pero había un compromiso que después, cuando alguien llegara a gobernar, pues seguramente Raúl Pablo, pues iba a tener, y su noticiero, iba a tener pues toda la publicidad, muy buena parte de la publicidad del gobierno. Y así se empezó nuevamente con los creativos a tratar de simular el cumplimiento de la ley, ¿no? El cumplimiento o a defraudar el cumplimiento de la norma, al punto que otra vez, justo lo que decían sus compañeras y compañeros, ¿no? Campañas que estaban financiadas por por grupos empresariales, contratos que se hicieron con los
digamos, con personajes comunicadores, digamos, que aparentemente eran como simpatizantes o militantes, ¿no? Y hablaban bien de un partido. Espérame, ¿no? O sea, hay un contrato de por medio, hay intereses de por medio. O, por ejemplo, ¡ay! Casualmente me encontré a Mauricio aquí en el fútbol. No. Oye, Mauricio, yo sé que eres candidato, compadre, pero ¿qué piensas del partido? No, pues fíjate, gracias, pero yo no venía preparado para hablarles del partido, pero oye, pero también, ¿qué va a pasar si tú eres candidato? No, ahorita, bueno, sí lo soy, pero yo no puedo hablar de eso, aunque sabes que la gente me quiere mucho y me va a seguir, pero yo espero que siga el deporte funcionando y que haya nuevos estadios. Bueno, casualmente me lo encontré en el partido, ¿no? Y casualmente le abrimos un espacio. Por ejemplo, había en la época en la que estaba participando Cuauhtémoc Blanco para alcalde de Cuernavaca, ¿no? Creo que sí fue, alcalde de Cuernavaca, sí, mal, no recuerdo. Puedo estar equivocado en las fechas o en el puesto. El domingo de las elecciones, ese domingo de las elecciones, se transmitió un programa en Televisa que decía Domingo de Selecciones. Y ese domingo de selecciones, que la verdad no recuerdo, porque, o sea, yo lo vi cuando llegó el caso. No sé si ya tenía 1, 2 domingos o 3 domingos previos que estaban transmitiendo algo, ¿no? Y seguramente pasaron a Pelé o a Maradona, no sé, lo que ustedes quieran. ¿A quién creen que le hicieron un homenaje en domingo de selecciones? ¿A quién creen? A un jugador mexicano muy importante para la selección mexicana. ¡Claro! A Cuauhtémoc Blanco, que justo ese día, casualmente, había elecciones en el estado donde estaba compitiendo. Y estoy de acuerdo, como dice el magistrado Felipe de la Mata, bueno, es que tampoco es que hubiera muchos ídolos, ¿no? En México, como para escoger pues tenemos 3 o 4, como los brasileños, los argentinos, los franceses, ¿no? Y ya ahí decidimos cuál. Pero casualmente todo coincide. Pues, a ver, aquí no se trata de engañar a la gente ni darle una paletita para que suba, ¿no? Claro que tiene un interés político importante, una influencia indebida en el modelo de comunicación política. Yo no sé si eso fue suficiente para que ganara o no. Lo cierto es que ganó, pero veamos cómo se trata de burlar la ley. El compromiso, sobre todo, con la necesidad de llegar al poder. ¿Cuál es el aliciente que tiene un candidato, un servidor público, o el empresario, o el concesionario, para defraudar la ley? Saben que está mal. Se colocan, digamos, en 2 supuestos. El primero es que no incumpla yo con una norma que, o sea, que a todas luces me va a castigar. Tengo que bordearla, a ver de qué manera. Y bueno, si me castigan, pues ya que me castiguen, no pasa nada. Lo segundo es lo ético y lo moral. La virtud de la democracia y de las elecciones, la virtud de las personas, ¿no? Pues está claro que ese tipo de virtudes no están en los políticos. No están en las empresas que quieren que sus políticos, que sus clientes ganen. Es decir, es muy complicado que la ética y la democracia vayan de la mano, aunque deberían de existir. Hay otros conceptos mucho más interesantes que hablan sobre la integridad electoral y no sobre un sistema de nulidades. Es decir, la posibilidad de desincentivar prácticas incorrectas que afectan no solamente un proceso electoral, sino que dañan la democracia, porque es una reiteración a que los partidos y candidatos sigan violando la ley. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hasta que ya no haya más posibilidad más que de sancionar. De esta manera, lo que les quiero yo comentar es cómo el tema de las reformas electorales
visto desde este punto de vista, desde el ejercicio del poder y la posibilidad de mantener el poder, lo que busca en muchas ocasiones es dar estas bocanadas de oxígeno al propio poder. Y se ve la manera, o se intenta buscar la manera, de que aunque se defraude a la población, pues se pueda mantener esa cúpula de partidos políticos que son los dueños del sistema de partidos políticos, a pesar de que la Constitución defina que son entidades de interés público. ¿Esto qué significa? Significa que la sociedad debe estar muy interesada en quiénes son sus líderes, en cuáles son sus procesos, en cuántas demandas laborales tienen, si tienen posibilidad de contender económicamente para un siguiente proceso electoral o están en quiebra técnica, y por lo tanto pues van a ser negociadores nada más del grupo en el poder. Sobre este tema, ¿hasta aquí queda alguna duda, inquietud? Adelante, Mauricio, por favor. Quizás habría que generar una perspectiva de que en función a las reformas que se pretenden actualmente, el impacto negativo que tendría hacia quizás los partidos satélites, hacia los partidos que en un momento fueron hegemónicos, bueno, un partido hegemónico, ¿no? Al partido hegemónico, pero que de alguna forma tuvo algún convenio o que tenía alguna acuerdo con otros partidos. Entonces, por ejemplo, el quitar los plurinominales, bueno, el impacto adverso que pudiera llegar a tener en el fomento a la comunicación política. Gracias. Gracias, Mauricio. Mira, creo que hacer dos comentarios muy importantes. El primero, la reforma electoral que está en ciernes no elimina la representación proporcional. Al contrario, lo que elimina son el triunfo de la mayoría en los distritos. Esto es, si bien reduce el número de integrantes de los que van a asistir a la cena, ¿no? Reduce el número de diputados, lo que quita son los triunfos de mayoría y lo que deja son justamente la representación proporcional. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de lo que tú aportas para la cena, pues es lo que te toca en términos generales de posibilidad de tener tus invitados. Ganaste 30% de los votos, tienes derecho al 30% de asientos. El problema no está mal, porque hay muchos países y sistemas electorales que solamente plantean el tema de la representación proporcional o bajo un esquema de proporcionalidad pura. Tienes 30% de votos, tienes 30% de asientos. No hay más. El problema aquí es que el contexto en el que funciona el sistema es más o menos adecuado. Y lo primero que te diría, sí, funciona en un sistema semiparlamentario, no presidencialista. Semiparlamentario, ¿no? Donde la gente entiende que el legislativo tiene un papel relevante, tan relevante o más que el presidente del gobierno. Por ejemplo, en España se elige a los diputados. Y los diputados, entre ellos, determinarán quién es el presidente de gobierno de España. Si los diputados no se ponen de acuerdo en determinada fecha, se disuelve el Parlamento, se convocan a nuevas elecciones, y ahí va otra vez la gente a votar, escogen nuevos diputados y les dan una nueva fecha límite para que se pongan de acuerdo para que elijan al presidente del gobierno. Este presidente actual del gobierno español se eligió por intervención, ¿no?, de último minuto del rey de España. ¿Y eso cómo fue? Porque en la primera elección los diputados no se pudieron poner de acuerdo. Desaparece el Parlamento, convocan a nuevas elecciones, llegan nuevos diputados y estaban fracasando sus negociaciones. Hasta que se comenta que, bueno, ya interviene el rey de España y trata de encontrar puntos de negociación donde queda el actual presidente.
¿Por qué no podría funcionar, digamos, en este momento en México? Digo, yo no sé si, bueno, creo yo, tampoco soy especialista en números, ni mucho menos, pero más o menos me sé la historia, ¿no? Veo cómo ha avanzado la historia y algo que también conozco a los partidos políticos, ¿no? No me las creo todas, creo que hay algo más que siempre se busca. Y a mí me parece que cuando encuentras digamos, un equilibrio en la comunicación política, cuando encuentras un equilibrio que desde el gobierno no se hace campaña electoral, ni se denosta a los partidos de oposición o a ideologías diferentes, cuando por el contrario entiendes la postura del contrincante y tratas de crear o construir puentes que beneficien a la sociedad. Porque esa es la idea de tener representantes que nos gobiernen, no que nos esclavicen. Digo, ¿a quién se le ocurriría eso, no? Cuando un sistema más o menos funciona así, en unas democracias más sólidas, en democracias donde el que pierde acepta la derrota, donde el presidente al que se le encuentra que su grupo cercano son corruptos, termina renunciando, como un cuate ayer renunció a ser presidente. Bueno, porque la fortaleza no está en el presidencialismo. Perdón. La fortaleza no está en el presidencialismo o en el presidente dentro de un sistema presidencialista y menos latinoamericano. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el presidente en un sistema presidencial, que es lo más importante, y todos, es como la fiesta de la quinceañera. Imagínense una fiesta que dura 6 años. O sea, a ver, la fiesta de la quinceañera, ¿no? Todos bailan al son que toque la quinceañera, porque es la más importante. Imagínense una fiesta que dura 6 años. Si ya en la fiesta le preguntan qué quiere la niña y ella contesta, no sé. ¿Qué le pasa a la nena? ¿Qué contesta? No sé. Bueno, y todo el mundo alrededor, a ver qué quiere la nena. Imagínense una fiesta de la nena de 6 años. ¿Qué quiere el presidente? No sé. ¿Qué le pasa al presidente? No sé. Y todos bailamos alrededor del quinceañero del presidente de la República. Bueno, pues hace así, y así, y así, y termina mandando a todo el mundo. Y en Latinoamérica, además, que somos muy dados a las fiestas de 15 años. Oye, ya vamos cambiando, pero eran tradicionales las fiestas de los 15 años. Pues imagínense el sistema presidencial en el sistema latinoamericano, que tenemos algo extraño en nuestro ADN, que queremos que creemos, ¿no?, en la historia de un salvador, y una sola persona va a cambiar la vida de las personas. No un grupo, no un proyecto de largo, no, uno. ¿No? No sé qué nos pasa a los latinoamericanos, pero que de entrada le damos todo ese poder a ese uno. Bueno, imagínense, vean ustedes, tomen en el Google, vean ustedes cómo es la construcción de un parlamento, ¿no?, donde hay un sistema parlamentario en Europa, o el de Estados Unidos, por ejemplo. Ahí están las bancas frente a frente. ¿Qué significa parlamento? Pues implica parlare, hablar. Te hablo de frente. Y los presidentes de gobierno también pueden formar parte de bancada de presidente. Y son convocados y asisten. Bueno, aquí en México le obligan a que venga el secretario de tal y los manda a freír espárragos, ¿no? El parlamento. A mí no me hables, yo no tengo nada que ir a informarte. Un secretario de segundo pelo no asiste tampoco. Vean ustedes, la construcción de las bancadas están de frente a frente porque se habla uno a otro. Y en México no. Todo es tipo estadio para ver a una sola persona. Pues hasta desde esa simbología estamos claros que buscamos, no sé por qué, algo
solamente en una persona. Luego entonces, la idea que se debe plantear aquí es, decía yo en la intervención de nuestro compañero que iba a hacer dos comentarios. Ese es el primero, y el segundo es que a pesar de que el Tribunal Electoral determinó que era inconstitucional la transmisibilidad de los votos, en la reforma electoral actual viene incluida otra vez que se pueden transmitir votos a partir de un convenio de coalición. Y salió así, llegó al Senado, y claro, los críticos lo primero que vieron es decir, esto ya lo descartó la Corte, esto ya lo descartó el Tribunal, esto es inconstitucional. Pues llegó hasta los oídos del presidente de la República y dijo, qué extraño, pero si eso está, pues lo deberían de quitar porque no se vale, ¿no? O sea, como que, ¿cómo? Y luego de pronto en la Cámara de Diputados, es que sí, ya, ¿cuál? ¿Ese? ¿Tres libros? Sí, ya me acordé. Esa fue una propuesta que se fue, porque el Verde Ecologista y el PT y no sé cuál, que pueden pensar que tal vez puede haber voto de castigo y pierdan hasta el registro, pues dijeron, de aquí somos, que nos pasen los votos que necesitamos. Pero en unos trabajos hay unos borradores, había tantas iniciativas, yo no me acuerdo muy bien cómo, pero pues llegó. Y luego, como se votó así fast track, pues fue un error. Pero eso yo creo que lo vamos a corregir. Pues no se corrigió y llegó hasta el Senado de la República. Y tan es así que, bueno, pues el presidente no le quedó de otra más que decir que pues eso si está, se tiene que quitar. Y el Verde y el PT y no sé quiénes más que propusieron, ¿no? En sus negociaciones, pues así como que, pues ni modo, ya nos cacharon, brother. No, nosotros no lo propusimos, no, quién sabe. Por ahí venía, yo creo que en un copy-paste ahí se fue, ¿no? Se fue la propuesta. Bueno, si no estamos alertas y si no tenemos esta visión global y conocemos esta historia de las reformas electorales, de por qué los poderosos no quieren soltar el poder, porque es parte natural del ser humano, y por qué la sociedad nos hemos abandonado. Hemos dejado que ellos hagan y deshagan todo el sistema que tiene que ver con nuestros sueños, que tiene que ver con nuestra democracia. Mientras haya división entre la comunidad, esas grietas y esas fisuras van a ser llenadas por el poder de los partidos, de candidatos, de las leyes, de los diputados, de los gobernantes. Y nosotros seguiremos formando parte orgullosamente de esas hordas de los Walking Dead, que no tenemos ni idea de hacia dónde vamos, ni a quién seguimos. Recuerden ustedes este pasaje, y con esto terminamos, porque salgo para Toluca, voy a dar una conferencia ya, así que terminaremos unos minutitos antes. Recuerden este pasaje de esta fábula, este cuento maravilloso de Alicia en el País de las Maravillas. Se encuentra Alicia frente a una bifurcación de caminos, muy preocupada, ¿no? Porque pues no sabe cuál de los dos caminos tiene que seguir. Se presenta un personaje en la historia, ¿no? Y platica con Alicia, la trata de entender y decir, ¿por qué estás tan nerviosa, inquieta? Le dije, pues es que no sé hacia dónde, qué camino debo de seguir. Y él le contesta, pues, ¿a dónde vas? Y dice, pues, no sé, no sé. Dijo, pues buenísimo, es muy sencillo, porque cualquiera de los dos caminos que tomes te va a llevar a ningún lado. Lo mismo nos pasa a la sociedad con esta bifurcación electoral, por llamarle de esta manera, cada vez que hay reformas electorales. Si no sabemos
a dónde queremos ir, cualquiera de los caminos que se tomen, no nos va a llevar a ningún lado. Y estaremos entrampados otra vez con otro partido que busca hegemonía, con un gobierno que entra por la puerta de la democracia y en lugar de pasar a la cocina, ¿no?, para prepararnos el alimento y lo que necesita el pueblo, pues ¿qué pasa? Se sienta en el sillón cómodamente con el control y se vuelve controlador, autoritario. Entonces a nosotros pues nos manda a ver por otro lado y la sociedad vamos retrasándonos, regresándonos. ¿Por qué? Pues porque ya llegó el poderoso y ahí yo ya no me meto. Y ese poderoso después absorbe todas las buenas vibras de la casa. Determina hasta temas de la vida individual de las personas. Afecta sus derechos humanos y entonces nos convertimos en un gobierno totalitario. Del totalitarismo, pues no estamos a nada de una dictadura o de una dictadura militar, ¿no? Entonces veamos que es importante que la sociedad se capacite como ustedes lo están haciendo, que además sean divulgadores de información, que sean eco de la información para que la gente tenga la posibilidad de informarse, de estar pendiente, de unirse y no comprar esta idea de la separación. De verdad que hay más cosas que nos unen que nos desunen. Pues hasta aquí dejaría mi participación de este día. Mañana vamos a tratar de retomar algunos videos que tengo por ahí preparados para ustedes y algunos otros temas también ya enfocados hacia los grandes retos de las redes sociales. ¿Sale? Bueno, pues les dejo nada más mi publicidad, mi comercial, que me encuentran en Twitter como @Rubén Becerra, RB de Victoria, y ahí pues normalmente hacemos comunidad y luego echamos buenos chismes también. Así que bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente jornada. Gracias, Dariana. Hasta mañana, gracias. Gracias. Buen camino. Muchas gracias. Conferencia. Bien.